Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal Amis Esenciales, el canal para principiantes de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo llaverito de Stitch. Miren qué lindo es muy pequeñito y fácil de tejer. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de inmensa ayuda. Este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error lo vamos a corregir en los subtítulos. Y bueno, vamos a comenzar con los materiales que vamos a necesitar. Entonces, para tejer a nuestro Stitch, vamos a estar necesitando inicialmente dos tonos de hilo azul, uno más oscuro y uno más claro. Yo uso hilo amigurumi de la marca Círculo y estos son los tonos que estoy utilizando en este hilo. Aquí pueden ver los códigos. Además, vamos a estar utilizando un poco de hilo negro. Necesitamos una aguja crochet de 2 milímetros. Usaremos aguja lanera, unas tijeras, un poco de pegamento, alfileres. Vamos a estar utilizando el marcador de puntos, un par de ojos de seguridad de 10 milímetros como estos redonditos, con sus respectivos tapones, el relleno siliconado y esta pinza que es con la que yo compacto el relleno al interior. Y finalmente necesitamos pañolensi o fieltro en color rosa y color negro para los detalles de la nariz y las orejas. Y eso sería todo lo que vamos a usar para nuestro Stitch. Entonces empezamos en el azul más claro, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Ahora vamos a la vuelta número 2. A partir de aquí ya vamos a empezar a usar el marcador de puntos. Entonces, en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Empezamos haciendo el primer punto bajo, lo marcamos. Hacemos otro punto bajo en el mismo punto para completar el primer aumento y hacemos 5 aumentos más hasta completar los 12 puntos que necesitamos en esta vuelta 2. Así. Ahora en la vuelta número 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Entonces hacemos el primer punto bajo, lo marcamos. En el siguiente punto hacemos el aumento y repetimos 5 veces más hasta completar los 18 puntos bajos de la vuelta 3.
En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Hacemos el primer punto, lo marcamos. Continuamos con el segundo punto bajo y a continuación un aumento y repetimos 5 veces más hasta completar los 24 puntos bajos de la vuelta 4. Aquí ya terminamos la vuelta número 4. Ahora en la vuelta 5 vamos a necesitar que aumente esto solo 4 puntos, no 6 como suele hacerse. Entonces significa que nos deben quedar al final de la vuelta 5 28 puntos bajos y para eso lo que tenemos que hacer es 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener los 28 puntos. Entonces hacemos el primer punto bajo, marcamos, hacemos 4 puntos bajos más, a continuación hacemos el aumento y repetimos 3 veces más hasta completar los 28 puntos bajos de esta vuelta 5. Ahora en la vuelta número 6 volvemos a aumentar 4 puntos, es decir que necesitamos 32 puntos bajos al final y para eso vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 4 veces. Hacemos entonces el primer punto bajo, lo marcamos, hacemos 5 puntos bajos más, a continuación el aumento y repetimos 3 veces más la misma secuencia para completar los 32 puntos bajos de la vuelta número 6. Y terminamos la vuelta número 6 y vamos a hacer ahora un cambio de color. Para eso vamos a retirar el marcador de puntos y para hacer el cambio de color vamos a dejar sin terminar el último punto, así dejando solo los 2 aritos en la aguja. Vamos a tomar el hilo azul más oscuro, así, y el punto lo terminamos de cerrar con este nuevo color. Así hacemos un cambio de color básico. Y ahora vamos para la vuelta número 7. En esta vuelta 7 vamos a estar trabajando en las hebras traseras solamente, es decir, vamos a tomar solo las hebras traseras. Y para asegurar estas hebras que nos quedan por acá, las vamos a llevar aquí por la parte de atrás del tejido para fijarlas allí. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta número 7 es 3 puntos bajos y un aumento
8 veces para tener 40 puntos bajos al final. Entonces vamos a hacer aquí el primer punto bajo, lo marcamos, hacemos 2 puntos bajos más, recordemos llevando estas hebras aquí por la parte de atrás y emblo, es decir, en la hebra trasera. De esta forma, aquí ya podemos dejar de llevar las hebras por dentro y vamos a cortarlas aquí, ahí ya quedaron aseguradas. Ahora vamos a hacer el aumento que corresponde y continuamos haciendo la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 7 veces más hasta completar los 40 puntos bajos de esta vuelta 7. Así es como se ve. Y vamos para la vuelta número 8. Aquí sí vamos a tomar las 2 hebras normalmente. Y vamos a hacer 19 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta 9 vamos a hacer unos cambios de color aquí para marcar la parte de los ojos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los mismos 42 puntos bajos pero cambiando de color. Sacamos aquí el marcador de puntos y empezamos en esta vuelta número 9. Aquí hicimos el primer punto, lo marcamos. Y vamos a hacer 11 puntos bajos más, es decir que empezamos con 12 puntos bajos. Aquí, justo como hicimos ahora con el cambio de color, con el último punto, es decir, con el 12, no lo terminamos de cerrar, sino que cambiamos de color al azul más claro. Cambiamos aquí. Y ahora en este nuevo color vamos a hacer 5 puntos bajos. Vamos a llevar estas 2 hebras por aquí al interior para asegurar. Hacemos los 5 puntos bajos. Con el punto 5 no lo terminamos de cerrar, sino que lo cambiamos al azul oscuro. Así, por eso lo habíamos llevado por la parte de atrás. Y ahora vamos a hacer aquí en el frente 6 puntos bajos y vamos a llevar esta colita inicial del hilo, ya la podemos dejar suelta, ya quedó asegurada. Y ahora por la parte de atrás solo vamos a llevar el hilo del otro color, en este caso el azul más claro. Entonces aquí vamos a hacer 6 puntos bajos.
Con el punto número 6 cambiamos nuevamente al azul más claro. Y también llevando el azul oscuro por la parte de atrás, hacemos 5 puntos bajos para marcar aquí el otro espacio del otro ojo. Con el quinto punto cambiamos al azul oscuro. Y este hilo azul claro lo podemos dejar suelto aquí en este punto. Y vamos a terminar la vuelta número 9 haciendo 14 puntos bajos. Así es como debe verse y vamos a hacer 2 vueltas más exactamente iguales a esta y les voy a mostrar aquí cómo hacemos el cambio de color nuevamente. Entonces vamos a empezar como ya hicimos aquí en este azul haciendo 12 puntos bajos. Con el punto 12 vamos a cambiar al azul más claro. Aquí ustedes pueden tomar la decisión de cortarlo y volverlo a unir en este punto o hacerlo como yo lo hago, y es que simplemente traigo la hebra por dentro así suelta sin estirarla en ningún momento porque se nos puede deformar el tejido, entonces dejándola allí suelta simplemente con cuidado cambiamos el color y listo. Así nomás sería y continuamos la vuelta normalmente, es decir, hacemos 5 puntos bajos acá, cambiamos, hacemos 6 puntos bajos, cambiamos nuevamente, hacemos 5 puntos bajos, cambiamos y terminamos la vuelta con 14 puntos bajos. Y así es que vamos a completar estas 2 vueltas que serían la vuelta 10 y la vuelta 11. Es decir que al final nos quedan un total de 3 vueltas iguales. Así lo llevamos y vamos a pasar a hacer una última vuelta de cambios de color. También van a quedar 42 puntos bajos al final, pero los vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar aquí haciendo 14 puntos bajos. Con el punto 14, aquí ya nos centramos un poco en esta parte, cambiamos al color azul claro, con cuidado, y llevando el color azul oscuro por la parte de atrás, hacemos aquí 2 puntos bajos. Así. Con el segundo punto cambiamos al azul oscuro nuevamente.
Y ahora aquí en la parte del frente vamos a hacer 8 puntos bajos, llevando el otro color por la parte de atrás. Con el punto 8 cambiamos al azul claro. Hacemos 2 puntos bajos llevando el azul oscuro por detrás. Con el segundo punto cambiamos al color azul oscuro, así. Y ya vamos a terminar la vuelta número 12 haciendo 16 puntos bajos. Entonces podemos asegurar este hilo azul claro que ya vamos a cortar haciendo 3 puntos bajos. Aquí ya lo podremos cortar y continuamos haciendo los 13 puntos bajos que nos hacen falta para completar la vuelta. Y bueno, aquí ya casi vamos a completar la cabeza de nuestro Stitch. Y ahora antes de continuar vamos a poner los ojos de seguridad. Yo voy a estar utilizando ojos de 1 centímetro como estos. Y para ubicarlos vamos a fijarnos aquí en esta que es la primera vuelta que hicimos de cambio de color. Entonces vamos a ubicarnos entre esa primera vuelta y la segunda de cambio de color. Y los ojos van a ir ubicados aquí en este primer puntico, en esta esquinita, en ambos lados. Así. Entonces vamos a ubicarlos. Para eso, normalmente cuando el tejido queda así apretado, yo me ayudo primero con la aguja para abrir un poco el espacio. Y si aún así sigue estando demasiado estrecho y difícil, pues me apoyo con las tijeras para ampliar este espacio con mucho cuidado, sin ir a reventar los hilos. Y ya podemos ubicar los ojos más fácilmente. Hacemos lo mismo en el otro ojo. Así quedan. Vamos a ubicar los tapones de los ojos de seguridad por la parte de adentro para fijar bien los ojitos en su posición. Y listo, así ya tenemos los ojos ubicados y ahora vamos a hacer una pequeña sonrisa para nuestro Stitch. Entonces para la sonrisa vamos a estar necesitando alfileres primero para marcar sobre esta vuelta de cambio de color. Un punto céntrico marcamos y a partir de ese punto céntrico entre los ojos vamos a contar 6 puntos hacia un lado y por la vuelta de arriba marcamos el punto, así. Y lo mismo hacia el otro lado, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y por la vuelta de arriba marcamos el punto. Entonces, por estos puntos es que vamos a estar pasando con el hilo negro para marcar esta parte de la sonrisa de Stitch. Entonces, tomamos el hilo negro y la aguja lanera. Vamos a sacar el primer alfiler que tenemos acá. Sacamos por ahí el hilo. Nos vamos hacia el centro.
Luego sacamos el otro alfiler y sacamos el hilo por ese punto. Y nos devolvemos hacia el centro. Algo así. Y ahora, como la idea es que nuestro stitch se vea un poco sonriente, vamos a intentar bajar un poco estas hebras aquí, curvando aquí un poco, como para darle esta expresión de sonrisa tierna. Entonces vamos a ayudarnos con un poco de pegamento que ubicaremos aquí en estas partes a ambos lados para que podamos bajar el hilo un poco y que el hilo quede allí fijado, algo así. No bajamos mucho tampoco, solo un poco para que esto sea un poco notable. Y anudamos adentro los dos hilos, las dos hebras para que quede asegurado. Y listo, así quedan los ojos y la sonrisa de nuestro Stitch. Cuando Stitch tenga la nariz al final se va a ver mucho mejor. Y bueno, ahora vamos a continuar. Aquí vamos para la vuelta número 13. Y ya como tenemos aquí un solo color, vamos a hacer un punto bajo y una disminución 14 veces para tener 28 puntos bajos al final. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, hacemos la disminución y repetimos 13 veces más hasta completar los 28 puntos. Así llevamos nuestro stitch. Y ahora vamos para la vuelta número 14, en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 7 veces para tener 21 puntos bajos. Entonces quitamos el marcador, hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, el segundo punto bajo, a continuación una disminución y repetimos esto 6 veces más hasta completar los 21 puntos bajos. En este punto vamos a empezar a rellenar. Como les he dicho, es muy importante que rellenemos muy bien las formas y por eso mismo también es importante que el tejido esté bien compacto, que no nos hayan quedado huecos, porque al rellenar es probable que a través de esos huecos se alcance a ver el relleno y esa no es la idea. Entonces todas estas cosas se van corrigiendo a medida que uno va tejiendo, a medida que se va practicando, el tejido se empieza a ver más firme. Entonces aquí ya empecé a rellenar y ahora vamos para la vuelta número 15 y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 7 veces para tener 14 puntos bajos.
vamos a continuar rellenando. La forma que le estoy dando a la cabeza de Stitch es así. Estoy aplastando un poco, como pueden ver. Y relleno, y de esta manera garantizo que quede la forma que quiero, que no es completamente redonda, sino un poco ovalada así hacia los lados. Entonces continuamos rellenando muy bien hasta que también rellenemos toda esta parte de arriba de la cabeza. Algo aproximadamente así es que queda la cabecita. Continuamos dándole la forma así, aplastamos un poco. Y aquí solo nos hace falta hacer 7 disminuciones, que es la última vuelta. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado y una cadena para rematar. Y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Algo así. Si ustedes ven que necesita algo más de relleno, van a corregir en este punto. A mí me parece que le hace falta un poco en la parte de arriba de la cabeza hacia el frente. Entonces voy a corregir el relleno en este punto. Mientras no cerremos, todavía podemos corregir el relleno. Algo así. Y bueno, ahora para cerrar la cabeza vamos a tomar la aguja lanera. Y aquí, en la parte de arriba, vamos a pasar el hilo por las 7 hebras delanteras de los puntos que quedaron de esta forma. Alamos. Así cerramos. No vamos a esconder el hilo, sino que vamos a cortarlo en este punto. Y lo vamos a abrir, vamos a desflecar aquí para separar las hebritas que forman el hilo. Las vamos a separar para hacer esta parte del copete que tiene Stitch. Algo así. Y una vez que tengamos las hebritas separadas, podemos cortarlas un poco más para darles bien la forma. Algo así. Y listo. Ahora vamos a hacer la nariz. Y ahora en pañolensi o fieltro negro. El pañolensi es una tela como esta que se parece un poco al fieltro, pero es más suave y manejable. Vamos a cortar una nariz para nuestro Stitch, una forma aproximadamente como esta. La vamos midiendo en la cabeza de nuestro Stitch para que quede el tamaño adecuado.
Recuerden que pueden mirar las fotografías finales de los amigurumis que subo a mis redes sociales. Me encuentran como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram para que vean en las fotos cómo están ubicados estos detalles exactamente y les queden lo más parecido posible. Y vamos a pegar entonces esta naricita en su posición. Y así ha quedado la nariz ya ubicada, así se va viendo la cabeza de Stitch. Y ahora vamos a pasar a hacer las orejas. Entonces, para la oreja vamos a tejer en este azul oscuro y vamos a empezar haciendo 12 cadenas. Entonces, para comenzar a hacer cadenas, para hacer el nudo inicial, vamos a poner el hilo por encima de la aguja y le damos la vuelta al ganchillo por la parte de atrás y aquí lo cruzamos en la parte de adelante para formar un aro en la aguja que vamos a poder atravesar con el hilo de esta forma para que quede ya asegurado el nudo. Y ahora vamos a hacer 12 cadenas. Vamos a tejer por ambos lados de la cadena, es decir, por las hebras que tenemos disponibles a este lado y por las hebras que tenemos disponibles al otro lado. Y normalmente se empieza a trabajar desde la segunda cadena, desde el ganchillo, porque esta cadena que está junto al gancho es la que nos sirve para girar. Entonces, para tejer como tal, solo nos quedan 11 cadenas disponibles. Y como vamos a trabajar por ambos lados, entonces tenemos 11 hebras disponibles por un lado de la cadena y 11 hebras disponibles por el otro lado de la cadena. Entonces vamos a empezar aquí. Tomamos esta segunda hebra desde el ganchillo y vamos a empezar a este lado haciendo 3 puntos bajos. A continuación hacemos 2 medios puntos altos. En la siguiente hebra hacemos un punto alto. Ahora hacemos 2 medios puntos altos. Y terminamos este lado de la cadena haciendo 3 puntos bajos. Y listo, aquí ya usamos las primeras 11 hebras que teníamos disponibles por este lado de la cadena y ahora vamos a utilizar las del otro lado. Entonces para eso vamos a girar así el tejido y vamos a fijarnos en las 11 hebras también disponibles en el otro lado. Si es necesario, ustedes pueden contarlas primero para asegurarse bien de la posición de ellas y no omitir ninguna ni tener problemas. Entonces vamos a empezar aquí tomando solo esa hebrita de este lado con cuidado y hacemos lo mismo. Empezamos aquí haciendo 3 puntos bajos. Continuamos con 2 medios puntos altos. En la siguiente hebra hacemos un punto alto.
A continuación, 2 medios puntos altos. Y terminamos este lado haciendo 3 puntos bajos. Así se ve la primera vuelta alrededor de las cadenas. Como teníamos 11 por un lado y 11 por el otro, nos tienen que haber quedado un total de 22 puntos alrededor. Y ahora en la segunda vuelta para las orejas, vamos a empezar aquí nuevamente haciendo 3 puntos bajos. Luego hacemos 2 medios puntos altos. A continuación vamos a hacer un aumento de punto alto, es decir que vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto en la base y podemos ir guardando esta hebra inicial aquí en estos puntos para que quede escondida de una vez. Entonces hacemos el primer punto bajo del aumento y hacemos el segundo punto alto en el mismo punto. Continuamos con 2 medios puntos altos. Y terminamos este lado con 3 puntos bajos. Y repetimos en la otra mitad. Entonces hacemos 3 puntos bajos. Continuamos con 2 medios puntos altos. A continuación hacemos un aumento de punto alto. Ahora hacemos 2 medios puntos altos. Y terminamos esta segunda vuelta haciendo 3 puntos bajos. Ahora, en esta segunda vuelta, nos tienen que haber quedado un total de 24 puntos alrededor porque aumentamos uno acá y uno acá. Entonces ahora tenemos 24 puntos bajos. Y en la vuelta 3, que será la última de las orejas, lo que vamos a hacer es aumentar en puntos bajos. Entonces vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 28 puntos bajos al final. En el siguiente punto ya podemos hacer un punto deslizado y una cadena para rematar. Y vamos a dejar una hebra algo larga para coser las orejas a la cabeza de nuestro stitch. Entonces, así es como ha quedado esta base. Y ahora simplemente nos hace falta poner la parte rosada en el interior, para la que vamos a estar utilizando paño lenci rosado. Pueden usar fieltro también. Y vamos a cortar un óvalo de tal manera que podamos introducirlo aquí al interior de la oreja y que quede el borde libre, como en este caso.
así como pueden ver. Entonces van a cortar estos óvalos a la medida de las orejas que tejieron y lo pegan allí con silicona o pegamento. Lo ubicamos así bien centrado y vamos a hacer otra orejita exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las dos orejas listas y estas van a ir cosidas a la cabeza doblando esta parte aquí de la base. Entonces vamos a darle la forma algo así aproximadamente. Y vamos a coserlas a la cabeza de nuestro stitch. La idea es que vayan, por supuesto, al lado y lado de la cabeza. Deben empezar aproximadamente desde la parte inferior de los ojos, desde esta vuelta aproximadamente. Y recuerden que tenemos que coserlas de tal manera que las orejas queden con esta forma, así deben verse. Entonces, si ustedes quieren, para fijar esta posición, primero vamos a cerrar aquí esta base pasando el hilo de lado a lado de esta forma para cerrar. Y así nos aseguramos de que esta parte quede bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es, con ayuda de nuestros dedos, darle bien la forma, estirando un poco el tejido para que la oreja quede bien formada. Y ahora sí vamos a coserla. Entonces, como tiene que ir así aproximadamente, vamos a pasar el hilo hacia adentro del tejido, aproximadamente hacia acá. Atravesamos para que quede hacia el lado y podamos coser más fácilmente. Y empezamos a coser. Entonces tiene que ir aproximadamente aquí en la vuelta inferior de los ojos. Entonces aproximadamente por este punto lateral acá vamos a empezar a coser. Así. Y vamos a empezar a dar puntadas aquí en esta base para fijar su posición. Entonces vamos a ir pasando el hilo aquí donde vayamos viendo una posibilidad. Y vamos a ir asegurando los puntos aquí en la base. Esto es un poco intuitivo, no hay como un punto exacto en el que deban ir fijando. Simplemente ustedes van calculando en dónde deben ir haciendo las puntadas para que la oreja quede firme. La idea es que quede firme la oreja en su posición. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tomar un punto más arriba para fijar la oreja desde más arriba también. La idea es que ustedes vayan tomando los puntos de acuerdo a lo que vayan viendo, de acuerdo a lo que vayan necesitando. Algo así. Y cuando vean que ya es suficiente, que ya está bien fija la oreja, van a sacar el hilo por la parte de atrás de la cabeza, por algún punto. Y listo, aquí ya quedó cosida la primera oreja.
Como ven, aquí no solo la cosí de la parte de abajo, sino un poco desde más arriba para que quede más firme. Y saqué el hilo por la parte de atrás. De momento lo dejamos ahí y vamos a coser la otra oreja. Y cuando cosamos la otra oreja nos fijamos en que quede en la misma dirección. Y al final sacamos el hilo por el mismo punto en el que sacamos la otra hebra. Así quedaron ya las orejitas cosidas. Algo así es como deben verse. Y aquí ya que sacamos las dos hebras por el mismo punto en la parte de atrás, ahora simplemente lo que vamos a hacer es hacerles un nudo doble apretando bien. Hacemos el segundo nudo. Aquí podemos cortar el excedente. Y con ayuda de la punta de las tijeras vamos a empujar este nudo hacia adentro de la cabeza. Así ha quedado. Terminamos de arreglar bien los detallitos. Nos fijamos en que las orejas queden en la misma posición, que queden en la misma altura, que tengan la misma forma, que se vean parejas. Y listo, así es como ha quedado nuestro hermoso llaverito de Stitch. Miren nomás qué lindo que es. Quedó muy tierno. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo tejan. Y recuerden que si tejen a Stitch y suben fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. También recuerden que si mis tutoriales les han gustado, les han sido útiles y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.